Miércoles 3 de mayo. Hermanos, es una bendición el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Y en esta ocasión, en la festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Déjeme contarle algunos detalles muy interesantes sobre esta festividad. Litúrgicamente, el día de la Santa Cruz o la fiesta de la Santa Cruz es el día 14 de septiembre, ¿verdad? Ya que si usted, por ejemplo, lee el calendario litúrgico, se da cuenta que es el 14 de septiembre la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿y entonces por qué lo celebramos el 3 de mayo? Y es aquí donde está el secreto, ¿verdad? Porque déjeme contarle que esta fiesta de la exaltación de la cruz ha sido movida estratégicamente para el día 3 de mayo. Y es acá en los países latinoamericanos donde se ha hecho este cambio, ya que en Europa, ¿verdad?, es el 14 de septiembre. Pero ¿a qué se debe que se ha dado ese cambio? Y es que con la colonización de los pueblos de América, ¿verdad?, cuando se dio la colonización, los primeros misioneros cristianos se dieron cuenta que en los primeros días del mes de mayo, exactamente el día 3 de mayo, los indígenas, ¿verdad?, y los habitantes de estas tierras, sabiendo que iniciaba el invierno con el mes de mayo, ellos rendían culto a un dios pagano que era el Chipetopec. La palabra Chipetopec, que es una palabra en náhuatl, su significado en español es Nuestro Señor el Desarrollado. Ahora, era típico para ellos que el día 3 de mayo ellos se presentaran ante este Chipetopec y le llevaran frutas, ¿verdad?, de la temporada, le llevaran también ofrendas, le llevaran flores, pidiendo, bueno, y ofrecían sacrificios, pidiéndole un buen invierno, pidiéndole, por lógica, buena lluvia para tener buenas cosechas. Cuando se da la evangelización de estos pueblos, es acá entonces donde la iglesia ve la necesidad de cambiar esa fiesta pagana, y es ahí donde se sustituye ese Chipetopec por la Santa Cruz. Por esa razón, hermanos, es que este día 3 de mayo, en nuestras casas, obviamente nosotros pues exaltamos, ¿verdad? Se celebra litúrgicamente la exaltación de la Santa Cruz. Aunque, aclaro, ¿verdad?, que en otros países como del continente europeo es el 14 de septiembre. Pero hay más datos, como por ejemplo, ¿por qué la cruz debe de ser de giote? El giote es un árbol que tiene una cualidad, y es que su cáscara, su piel, es renovada constantemente. Eso nos deja entonces una enseñanza, ¿verdad? Y es que la cruz vino a renovar la historia, pero ante todo la cruz viene a renovar nuestra fe cuando tenemos esa relación con el Señor. Ahora, hay una tradición que dice que las casas donde no se ponga la cruz, llega el diablo esa noche, ¿verdad?, a bailar. Y la tradición dice que al colocar la cruz había una oración que se hacía, y la oración decía de la siguiente manera: vete de aquí, Satanás, porque mi casa no tendrás, porque el día de la cruz dije 1000 veces Jesús. Y había que decir Jesús, 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 imagínense, 1000 veces. Esa es, hermanos, la costumbre, esa es la tradición, y es hermoso, ¿verdad?, cómo en este día las comunidades pues se reúnen para exaltar la cruz, para comprender en verdad cómo en una cruz fuimos nosotros redimidos, pero también para poder compartir frutas, ¿verdad?, especialmente de esta época,
para compartir de repente adornos, flores y alguno que otro refrigerio. Pero hermanos, aquí creo que es importante, antes de entrar en el texto del Evangelio, quiero robarle un par de minutitos. ¿Qué es la exaltación de la Santa Cruz? La cruz originalmente se creó como instrumento de muerte y se hizo inspirado en la antigua costumbre del empalamiento. Eran los griegos los que practicaban mucho el empalamiento, pero fueron ellos entonces que para sustituir el empalamiento crearon la cruz, que en griego se dice staurus, que es un palo, ¿verdad?, o estaca vertical. Y fue creada originalmente, le cuento, por los persas, pero fueron los romanos los que la tomaron para dar muerte a sus peores criminales. Por esa razón es que a Jesús ellos lo crucificaron, porque recordemos que al Señor le hicieron un juicio político, ¿verdad? Ellos lo veían como una amenaza y obviamente fue crucificado. Pero es importante entender que cuando valoramos nosotros la cruz, no estamos revalorando la muerte, sino los frutos de esa muerte. Tampoco estamos nosotros venerando ese madero en sí mismo, sino quien murió en la cruz, porque sabemos que no es el madero en sí mismo, sino nuestro Señor Jesucristo, que muriendo en una cruz nos dio vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y por esa razón es que la cruz ya no es para nosotros un símbolo de muerte, para nosotros es un símbolo de redención, un símbolo de vida, porque fue en una cruz donde el Señor murió, donde el Señor derramó su sangre, y con esa sangre fueron lavados nuestros pecados. Así, hermanos, entonces, un verdadero privilegio y un saludo en este día de la exaltación de la Santa Cruz. Ahora, el Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído pertenece al diálogo que se dio entre el Señor Jesús y Nicodemo. Nicodemo fue aquel hombre que fue a visitar a Jesús de noche y que llegó pues con la intención de conocerlo. Inmediatamente el Señor Jesús comienza a hablarle del reino de Dios y le dice que le era necesario nacer de nuevo para poder él tener vida eterna. Y mientras se da ese diálogo, ¿verdad?, de que cómo va a ser esto, si yo ya estoy viejo, etcétera, etcétera, es ahí donde el Señor continúa diciéndole, y es donde aparece el relato de hoy, donde el Señor le dice: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Notemos cómo el Señor está presentando su origen, o sea, Él viene del cielo y por esa razón es que puede hablar de las cosas del cielo. Pero veamos que acá le da entonces una revelación muy fuerte, porque le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea tenga vida eterna.
Cuando el Señor introduce ahora el tema de el ser levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, lo está haciendo en memoria o en remembranza al libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9, donde se nos presenta un relato de cómo el pueblo de Israel, mientras estaban en el desierto, ellos murmuraron contra Dios y obviamente contra Moisés. Fue ahí donde por esa murmuración que ellos hicieron, Dios permitió que serpientes venenosas los mordían y murieran, y obviamente murió una buena cantidad de israelitas. El pueblo pues rápidamente acudió a Moisés y entendió que habían cometido un error, y le dijeron: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Y aquí es donde el Señor, dice la palabra, que Dios le dijo: haz una serpiente como estas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, para que todo aquel, si alguno era mordido por la serpiente, al ver la serpiente, pues obviamente era sanado. Este relato, hermanos, que por cierto es la primera lectura de este día, es al que el Señor se refiere cuando dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Pero notemos cómo aquella acción de Moisés de hacer una serpiente de bronce, de colocarla en un asta y levantarla, que fue obviamente instrucciones que le dijo Dios que hiciera. Es interesante, hermanos, porque esa serpiente levantada es una tipología de Jesús en la cruz. Pero veamos entonces por qué es una tipología. Porque el Señor dijo: así como Moisés levantó, así tiene que ser levantado. Primero, la serpiente estaba en un asta, ¿verdad? O sea, en un palo. La cruz era ese árbol, era ese palo, donde ya la serpiente ya no era más, sino que ahora era Cristo el que se encontraba en esa cruz. Pero notemos que si en un árbol fue allá en Génesis donde se encontró el pecado para que Adán y Eva pecaran y obviamente perdieran la comunión con Dios, ahora en otro árbol que es la cruz, vemos cómo el Señor mismo está redimiendo a la humanidad. Pero hay mucho más todavía, porque si en el libro del Génesis se nos presenta a Satanás con la figura de una serpiente, ahora vemos cómo Dios está presentando otra serpiente, o sea, la serpiente de bronce, como un símbolo de vida. Y lo hace así, obviamente, porque ahora es la voluntad de Dios, ahora es Dios el que da la instrucción que así se pueda realizar. Pero es interesante cómo si allá en el desierto todo aquel que era picado por la serpiente tenía que morir, obviamente, pero si antes de morir veía la serpiente de bronce, esa persona no moría, porque aquella serpiente de bronce le daba vida. Pero hermanos, hoy podemos entonces nosotros decir que cuando a una persona de repente el pecado, las garras del pecado le han tocado su vida, es aquí donde debemos de ir a Cristo, debemos de buscar al Señor, debemos de pedir misericordia, para que por esa misericordia pedida
el Señor pueda darnos el espacio para ser perdonados, el Señor pueda perdonar nuestras culpas. Por esa razón es que es Cristo ahora entonces el que al ser levantado nos dio vida, así como la serpiente. Y por esa razón es que dijo el Señor, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Pero oiga, para que todo aquel quien en él crea, ¿verdad? Para que todo aquel quien en él crea, no es automático. Debemos nosotros de creer en él, creer, porque si creemos, es ahí donde tendremos vida eterna. Y todo esto, fíjese, es hermoso, porque el Evangelio va a cerrar la enseñanza cuando el Señor claramente va a decir que todo eso lo hace el Padre por amor. Porque vea que dice, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo es muy conocido, ya que muchos teólogos le llaman pues el resumen del Evangelio. El resumen, cuando se nos habla de ese inmenso amor del Padre para con el mundo, que nos envió a su Hijo único, para que éste, reconciliándonos con el Padre, nos diera vida y vida eterna. Y termina el texto de hoy cuando se nos presenta el propósito de Dios en el Hijo, cuando nos dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y hermano, esa es una verdad que es importante que el ser humano la pueda entender. ¿Cuántas personas piensan que el Señor, cuando llega a una vida, llega para condenar, llega para juzgar, llega para castigar? Pero se olvidan que si el Señor verdaderamente llega, es para dar vida y vida en abundancia. Se olvidan que si el Señor llega a nuestras vidas, es para bendecirnos, es para obrar, es para que nosotros lo glorifiquemos. Por eso dice el texto, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él, para que el mundo sea libre, sea salvado de la muerte y obviamente la muerte del pecado. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día les animo, ¿verdad?, para que enmendando nuestros errores busquemos nosotros de Dios, y que sea el Señor el que venga fortaleciéndonos, el que venga ministrándonos, para poder nosotros entender esos planes maravillosos que el Señor tiene preparados para nosotros. Queridos hermanos, que en este hermoso día, día de la Santa Cruz, el Señor pueda bendecir nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.